vamos a compartir un tema que le hemos titulado la pregunta más importante de todas. Y hoy vamos a hacernos esta pregunta. Esta pregunta es sumamente importante y ya vamos a ver por qué es importante. Pero quizá usted tenga varias preguntas importantes hoy. Por ejemplo, si dejó la estufa encendida con los frijoles antes de venir, tal vez tienes inquietud. Algún otro se preguntará, ¿quién irá a ser mi novio o mi novia? Algunos están que creen que la pregunta más importante es cuando le piden la mano. Los padres que tienen hijas se preguntarán, ¿quién será el que vendrá a pedir la mano de mi hija? ¿Quién será el mequetrefe que quiera venir a pedir? Y así distintas preguntas pueden haber. Los olimpistas se preguntan por qué casi siempre gana el Motagua en las finales. Mire, por muy dolorosas que sean esas preguntas, son reales. Pero, ¿cuántos son olimpistas? Amén. La promesa para ustedes del Señor: levantarán alas como las águilas. Bien, hoy sí, haciendo a un lado todo esto. La pregunta más importante de todas define su destino eterno. Es una pregunta que hizo Jesús. Y hoy se la va a hacer a usted. Y esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, define, como le digo, su destino eterno. Por eso es tan importante. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y ahí vamos a encontrar esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Vamos a ver, ahí está. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Vea cómo empieza esta conversación. Jesús pregunta, ¿qué dicen o qué dicen los hombres? ¿Quién es Jesús? Y es que en el mundo hay distintas opiniones de quién es Jesús. Y esto de la pregunta de quién es Jesús en el mundo tiene distintas respuestas. En el mundo la respuesta es variada. En el mundo, si usted le pregunta a alguien quién es Jesús, le va a hablar del Jesús histórico. Le va a hablar del Jesús que fue el que murió allá en la cruz. Otros, como los documentales que salen hoy, los ponen tan profesionales en Discovery Channel, History Channel, Nat Geo. Entonces, todos estos canales presentan a un Jesús que solamente fue humano. Y hasta se atreven a decir que no murió en la cruz. Similar a los musulmanes, de hecho. Entonces, Jesús, la respuesta a esta pregunta es variada desde el punto de vista humano. Si usted ve aquí las respuestas que dan, imagínense. Unos dicen que es Juan el Bautista. Si a Juan el Bautista lo habían decapitado y andaban a la par ahí con Jesús cuando fue bautizado. Otros dicen que fue Elías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, a saber de qué fábulas se había llenado la gente para decir, él es Elías o él es Jeremías o algún profeta. Tal vez creían en la reencarnación. ¿Cuántos creen en la reencarnación? Yo creo, fíjese. Varias veces se me reencarnó la uña. Jugando fútbol una vez me machuqué y mi uña se me reencarnaba varias veces. Esta pregunta Jesús la hace en un lugar muy particular. La hace en una región que se conoce como Cesarea de Filipo. Ese lugar estaba situado en el monte Hermón y estaba asociado a tiempos antiguos con lo sobrenatural. No era un lugar cualquiera, era el epicentro de adoración pagana y de sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso?
es la unión de varias religiones. Uno un poco aquí del cristianismo, uno un poco acá del paganismo, uno un poco acá de esto otro. Eso es lo que ahí ocurría en este lugar. Es en ese lugar donde Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y es que las distintas religiones van a tener distintos conceptos de Jesús. Por ejemplo, para el hinduismo, dice así, esta es una entrevista y me gusta tenerla aquí siempre a mano, es una entrevista que hizo la BBC de Londres a un hinduista, le dijo, y el hinduista respondió, Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo, vea, y casi todos van a concordar en esto. Jesús es alguien muy respetado, es un maestro por excelencia, es un ser iluminado. Pero mientras no respondan como debe responderse la pregunta de la manera correcta, estamos en problemas. ¿Ok? Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo. El hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, un ser iluminado. Suena bonita la respuesta, pero no suficiente. Esta respuesta está equivocada. Quiero decirle, ¿quién fue el primero? Bueno, no, todavía no, mejor después. El budismo. ¿Qué dice el budismo acerca de Jesús? Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, otra vez. Fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad, no lo veo como un Dios. Aquí empieza el problema. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar. El budismo se equivoca ahí al decir Jesús no es Dios. ¿Cómo se llama? El programa de HD de esta semana trató sobre este tema. Y por eso hoy la pregunta es tan trascendental, tan importante, porque el ser humano tiene distintas respuestas, pero solo hay una respuesta correcta, y no es de los seres humanos, y la vamos a ver. Entonces, para el budismo dice, yo no lo veo como un Dios, porque si lo veo como un Dios no es alguien a quien puede imitar. Y es que no se trata de imitar a Jesús para ser cristiano, se trata que Él nazca en su corazón, que Él le haga a usted nacer de nuevo, y que su espíritu le dé nueva vida a usted. Nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a ser nosotros así santos como por nuestra fuerza. Solamente por la obra de Cristo. ¿Quién más? El Islam. El Islam dice, Jesús, la paz esté con Él, fue el hijo de María y no de Dios. Otra vez, el mismo problema. Otra vez. Las distintas religiones tienen una concepción distinta de Jesús. Y ahí donde se equivocan. Y ese es el verdadero problema. Uno más, judaísmo. Lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como el Mesías. Para el judaísmo Jesús no es el Mesías, no fue el Mesías. No es el Hijo de Dios. Y entonces, ante la pregunta que hacía Jesús, ¿quién dice los hombres? ¿Quién soy yo? Entonces, el ser humano ofrece distintas respuestas. Las respuestas pueden venir desde el punto de vista humano meramente, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista aún de nuestros padres o de nuestros hermanos o de nuestros hijos o de nuestros tíos. Y esa pregunta usted no puede responder, es que mi tío me enseñó que Jesús era tal. Es que a mí en la iglesia me enseñaron esto. No, la pregunta no tiene que responderla así. La pregunta tiene que responderla usted mismo. Dice aquí, y esta es la pregunta verdadera. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya la pregunta dejó de ser ¿qué dicen los demás acerca de mí? Sino ¿qué dices tú acerca de mí? Y este es el punto clave. El punto clave es ¿quién dice usted que es Jesús?
esta respuesta a esta pregunta es lo que hace la diferencia entre la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. Si ante esta pregunta usted se encuentra así, que no haya cómo responderla, tiene problemas. Si ante esta pregunta usted no sabe cómo responderla, está en problemas. Porque esta pregunta tiene una única respuesta correcta. Y sobre esa pregunta es que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y cuál es la respuesta, pastor? Bueno, ¿quién era el más aventado de todos los apóstoles? Pedro. ¿Y qué dijo aquí Pedro? Una pedrada, dijo. A veces Pedro le iba bien, a veces le iba mal, ¿verdad? Cuando decía. A veces Dios lo felicitaba, Jesús lo felicitaba y a veces le decía, apártate de mí, Satanás. Imagínense. Pues aquí respondió bien. Mateo 16:16 dice así. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que note esto. Aquí, los musulmanes fue una religión que surgió 600 años después. Y ellos creen en el nacimiento virginal de Jesús, de María. Ellos creen eso. Creen y tienen un capítulo entero dedicado a María en el Corán. 1 o 2, no me recuerdo. O sea, para ellos son figuras importantes. Pero dicen que los apóstoles se equivocaron. Y que los evangelios están equivocados. Evangelios que fueron escritos 600 años antes dicen están equivocados. Lo verdadero acerca de Jesús está en el Corán. Entonces aquí puede ver usted cómo el problema comienza. Quiero recordarle, y tal vez es una pregunta de examen. ¿Quién fue el primero que puso en duda que Jesús era el Hijo de Dios? Piénselo. Está registrado en la Escritura. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El primero que puso en duda que Jesús era Hijo de Dios fue Satanás mismo. Por tanto, todas estas religiones que vimos, que ponen en duda que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, vienen de ahí, provienen del mismo infierno. Entonces, aquí vea cómo Jesús ve la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, esto es, tú eres el Mesías. O sea, tú eres el Mesías prometido a Israel, aquel que va a traer la justicia permanente, aquel que va a ser el rey sobre todas las naciones. Tú eres ese Mesías. Y luego añade, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la parte crítica de la respuesta. Si usted no entiende que Jesús es el Hijo de Dios, hay problemas. Si Jesús no lo comprende usted como el Hijo de Dios, usted está en problemas. ¿Y qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? No siempre lo entendemos, porque la forma en que nosotros lo vemos es muy humano. Yo soy padre, tengo hijos. Entonces bueno, no los traje yo, los trajo mi esposa, ¿va? Junto con mi esposa trajimos a nuestros hijos a este mundo. Entonces, ellos fueron producto de nuestro amor. Producto de que ella me acosaba, es que nacieron nuestros hijos. No la vuelvo a dejar predicar. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando pensamos en eso, no nos damos cuenta que Él es eterno. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero vea esto. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. La revelación correcta acerca de Jesús no proviene de ser humano, no proviene de la carne ni de la sangre, proviene de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Él es el único que puede responderle quién es Jesús. Él es el único que le puede decir a usted quién es Jesús. Cualquier otra respuesta que provenga de seres humanos está equivocada.
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Ahora, antes de pasar a ver, ¿sabe? Dios habló verbalmente, vocalmente, audiblemente en 3 ocasiones acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. En 3 ocasiones. Hoy vamos a ver solo una de ellas. Pero antes de ver por qué es importante determinar que Jesús es el Hijo de Dios, yo quiero que vaya conmigo a la Escritura. ¿Por qué es tan importante determinar que Jesús es el Hijo de Dios? Juan 5, 18. Es muy importante que usted entienda qué significa que Jesús es el Hijo de Dios. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, el día de reposo, perdón, aquí lo quebrantaba sanando enfermos el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que Jesús diga, yo soy Dios, o yo soy el Hijo de Dios, significa que Él es Dios. Y varias escrituras nos demuestran esto. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Filipenses 2, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Y esa pregunta, y esa respuesta a esa pregunta de ¿quién es Jesús? Y otra vez, pregúntese en su corazón, ¿es para usted Jesús el Hijo de Dios? ¿O no lo es? Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Pregúntese en su corazón, ¿Jesús para mí es el Hijo de Dios? Y cuando digo es el Hijo de Dios, ¿es Dios mismo? Mire, la razón por que crucificaron a Jesús fue por decir eso. Fue por decir eso. Lo mirábamos hace varias semanas atrás, cuando resucita Lázaro. Pero en la cruz, cuando está ahí Barrabás y está, los sacerdotes dijeron, según nuestra ley, Él tiene que morir, porque Él dice que es el Hijo de Dios, haciéndose Dios mismo. Por eso Él tiene que morir. Y mire, y el testimonio de ahí es increíble. Dios da testimonio aún ahí. Pilato sabía que era inocente. O sea, no se puede lavar las manos. Él sabía que era inocente. Su esposa tuvo un sueño que yo creo que Dios se lo dio para que él no tenga excusa de no haber escuchado un testimonio. En el sueño a la mujer de Pilato se le reveló que no tenían que matarlo. Pero él no, él se lavó las manos. Muchas veces nos lavamos las manos con la verdad. No nos gusta aceptar la verdad. Entonces, ahí lo crucificaron por ser el Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Por eso fue que los sacerdotes le rechazaron y así lo llevaron a la cruz. En 3 ocasiones, voz audible del Padre se escuchó en la tierra diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. En 3 ocasiones. En su bautismo, en su transfiguración y cuando entra a Jerusalén. En esas 3 ocasiones. Pero por tiempo solamente vamos a ver una de ellas. Y está en el libro de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 21. Este pasaje usted lo debe de conocer bien. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabe? Ha de haber sido espectacular haber escuchado eso. Ha de haber sido asombroso haber escuchado eso. Y después Juan el Bautista, él ahí mismo en el bautismo da testimonio, porque él dice que le fue revelado que quien viera descender el Espíritu sobre él en forma de paloma, ese es el Hijo de Dios. Y acá vemos que el testimonio del Padre es: este es mi Hijo amado. Y en el
la transfiguración no solamente eso dice. Otra vez dice, este es mi hijo amado, dice, a él oíd, a él escuchad. Entonces, hay distintas opiniones acerca de quién es Jesús, hay distintos puntos de vista acerca de quién es él, pero solo hay uno correcto. Y ese testimonio lo da el Padre Celestial al decir que él es su hijo amado. ¿Sabe? En la cruz, ¿se acuerda usted del centurión romano? ¿Qué fue lo que dijo el centurión? Después de que Jesús muere, después de que él dice consumado es, ocurre un gran terremoto y él dice, este verdaderamente era hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan relevante saber que Jesús es el Hijo de Dios? Ya lo vamos a ver. Por eso le digo, su destino eterno está en juego si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos 1. Hebreos 1. Versículo 7. ¿Sabe? En la antigüedad había mucha, ¿cómo decirlo?, creencia en los ángeles. Cuando decimos creencia en los ángeles es para adorarles, para orarles, para buscarles. Creían que Jesús era inferior a los ángeles, algunos de ellos. Y entonces el libro de Hebreos aclara esto y dice, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice. ¿Qué dice acerca del Hijo? ¿Qué dice acerca del Hijo? Aquí está hablando el Padre. Vea, por si no quedó claro, lo que dice acerca del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre Celestial llama al Hijo Dios. Por si habían dudas de si Jesús es Dios, el Padre Celestial lo testifica. Lo dijo en 3 ocasiones con voz audible, lo declara en el libro de Hebreos, pero no solamente ahí, fue profetizado en el libro de Isaías. Y llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Entonces, el Señor es llamado Dios fuerte, Padre eterno. Él es admirable. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué es tan importante, pastor? ¿Por qué insiste tanto en decir que Jesús es el Hijo de Dios? Porque en Juan 20:30 nos dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. ¿El qué tiene que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la invitación del libro de Juan? A que nosotros, por medio de todos los milagros, las señales que están ahí registradas, lleguemos al convencimiento pleno de que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios, y como dice la Escritura, haciéndose igual a Dios. Entonces, y es creyendo eso que nosotros podemos tener vida en su nombre. Mire, Jesús hizo milagros imposibles para el ser humano. Sanó a alguien a la distancia. Así, a un siervo del centurión. Lo sanó a la distancia. Caminó sobre el agua. Detuvo la tempestad. Y hasta los mismos discípulos dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Hasta ellos mismos se maravillaban de todo lo que veían. De un milagro difícil de pronunciar, alimentó a una multitud. 5 panes y 2 peces. Entonces,
con eso multiplicó y alimentó a toda una multitud. Y muchos lo siguieron después y lo buscaron porque querían más comida. Y por eso los confrontó con su pecado. Mire, es peligroso seguir a Jesús solamente por interés, por lo que me puede dar, por lo que puedo obtener, por lo que en ese caso los alimentó con comida. Entonces vamos a buscarlo. ¿Dónde está la provisión de nuestra comida? Se nos fue al otro lado, vamos a buscarlo hasta allá. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Usted tiene que buscarlo porque Él es el pan de vida. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que puede salvar y el que puede quitar todos sus pecados, el que puede hacerle nueva criatura. Jesús no quiere reformarlo a usted. Jesús no quiere que usted hacerlo buena persona. Jesús quiere que usted nazca de nuevo. Tiene que entender eso. Ser cristiano no es imitar costumbres cristianas. Ser cristiano es que el Espíritu de Dios more en su vida. Mientras usted no reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, eso no va a ocurrir en su vida. Por eso aquí el apóstol Juan dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo hay una manera de tener vida en su nombre, es aceptando la verdad acerca de Jesús. Si no la aceptamos, estamos perdidos. ¿Sabe? El libro de Miqueas profetizaba algo. Miqueas capítulo 5. Creo que es el versículo 1. No anoté aquí el versículo. O el 2. Miqueas 5:2. Búsquelo en su Biblia, le voy a dar media hora. Es de esos libros difíciles de encontrar, pero en Biblias de verdad, no electrónicas. En electrónicas es facilito, ahí me hace trampa. Miqueas 5, creo que es el verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son, presta atención, desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Es Jesús eterno? ¿Sí o no? Es eterno. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús fue engendrado? Porque Él, siendo en forma de Dios, vino y tomó forma humana. ¿Por qué tomó forma humana? ¿Sabe por qué tomó forma humana? Porque el castigo del pecado es la muerte. Y todos nosotros estábamos contados como ovejas de matadero. Todos, haciendo fila ahí. El siguiente, por favor. Y lo único que nos detenía de pasar una eternidad en el infierno es que nuestro corazón dejara de palpitar. Pero Jesús murió por nosotros. ¿Por qué? Le repito. Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando pecamos allá en el jardín del Edén, y no le eché la culpa solo a Adán y a Eva, échesela a Eva, ella fue la culpable. No. No solo le eché la culpa a Adán y a Eva, fuimos todos los que pecamos. La raza humana pecó. Entonces, morimos. ¿Cómo se puede pagar una deuda que el pago de la deuda es con la muerte si ya estábamos muertos? Pero en Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y entonces, si en Él estaba la vida, Él tenía la capacidad de pagar con su vida la deuda de nuestro pecado, que era la muerte. Por eso es que Él da su vida en la cruz, para que así, si Cristo murió por todos los pecados del mundo, pero ojo, para que eso se cuente a su favor, usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso es importante esta pregunta. Y la pregunta es personal. Jesús primero les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Pero la pregunta realmente importante: ¿quién dices tú que soy yo? Dice Jesús. Y ahora quiero que regresemos al libro de Mateo capítulo 16, porque hay una parte ahí de la historia importante.
En Cesarea de Filipo existe esa cueva. Esa cueva que está ahí, es ahí, frente a esa cueva, donde se considera que Jesús habló el discurso que habló con sus discípulos. ¿Y por qué es importante? Porque esa cueva creían que era la entrada al inframundo. Creían que era la entrada al Hades. Ahí la religión pagana de aquella época decía, esta es la entrada al inframundo, esta es la entrada al Hades. Es un lugar turístico hoy, si quiere ir ahí al Hades, ahí está. Entonces, ¿y por qué es tan relevante eso, pastor? Porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús dice lo siguiente, o adiciona lo siguiente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En las puertas del Hades, en las puertas del inframundo, a la manera de los hombres, Jesús ahí declaró, las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia está fundada sobre una roca. ¿Cuál es esa roca, pastor? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ahí es donde nosotros estamos fundados sobre la roca. Y sabe, Jesús dijo y contó una historia. Miren, hubo un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando lo edificó sobre la arena, luego vinieron los ríos, vinieron los vientos y soplaron contra aquella casa y la golpearon. Y como estaba fundada sobre la arena, la casa cayó y fue grande su ruina. Pero dijo después, pero hubo otro hombre que fundó su casa sobre la roca y los mismos ríos vinieron y los mismos vientos soplaron, pero esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe? Así es nuestra vida cuando fundamos nuestra creencia de Dios o de Jesús en lo que dicen los hombres, en lo que otros dicen. Ya sea el hinduismo, el budismo, el islamismo o el mismo judaísmo. No importa cómo querramos llamarle. Si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, estamos perdidos. ¿Sabe además qué dice acerca de esto? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego en Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el alfa y el omega, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él, Jesús, el Hijo de Dios, Él tiene las llaves sobre la muerte y el Hades. Por eso de su mano ninguna de sus ovejas va a ser arrebatada. Nadie la puede tomar de sus manos porque Él las tiene protegidas ahí. Mire, Él es el que vivió pero que murió y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Jesús nos le dijo a Pedro, Pedro, bienaventurado eres, porque estudiaste mucho. No le dijo eso. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y es que cualquiera podemos responder eso. Mire, cualquiera puede decir, a ver, ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿lo podemos responder intelectualmente o lo podemos responder verdaderamente? Es diferente. Tener un conocimiento intelectual de que Jesús es el Hijo de Dios porque lo vi en Semana Santa en las películas ahí, o porque me lo enseñaron en la escuela. Mire cómo es Dios. Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Y su conocimiento de mí, dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Su conocimiento de mí es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, porque su corazón está lejos de mí. Entonces podemos creer en Jesús intelectualmente y responder intelectualmente, es el Hijo de Dios, pero realmente vive y le ha rendido su corazón a Él. Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, bienaventurado eres porque te sabías la respuesta. No, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Dice el Señor Jesús que convenía que Él se fuera, porque así Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, y Él nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Voy con esos 3 puntos y con esto termino. De justicia, y voy a empezar por ahí, no empiezo de pecado voy de último. De pecado, de justicia y de juicio. De justicia porque voy al Padre. Y entonces eso demuestra que Jesús era un hombre, o fue un hombre justo desde el punto de vista humano. Y como resucitó, Él va al Padre. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que Jesús resucitó. De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la cruz, ahí fue juzgado. Ahora voy con el primero, de pecado. Vea que Él nos convence de pecado. Pero cuando dice de pecado, no habla de cualquier pecado. Presta atención en esto. Cuando nos convence de pecado, no es del pecado de adulterio, no es del pecado de, de ser olimpista. No, perdón. No es del pecado de robar, no es del pecado de decir mentiras, no es del pecado de chismear. Es de un pecado particular. Es del pecado de incredulidad porque no creen en mí. Vea de cuál pecado nos convence el Espíritu Santo. Del pecado de incredulidad. ¿Por qué, pastor? Porque cualquier otro pecado va a permanecer en usted y no va a ser perdonado mientras no crea que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el pecado del cual Él nos convence es de incredulidad, de que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el enemigo no ha querido que usted crea, por eso el enemigo no ha querido que usted acepte que Jesús es el Hijo de Dios, para que usted viva en sus pecados y muera en sus pecados. Mientras usted está ahí, estamos mal. Entonces Jesús no le dijo a Simón Pedro: bienaventurado eres Simón porque estudiaste mucho. No, le dijo: bienaventurado porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Mire, todas las religiones tienen una opinión acerca de Jesús, pero solo Dios tiene la revelación verdadera. Su revelación está aquí en su palabra. Y es que nosotros nos alimentemos de ella y nos daremos cuenta quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Hoy la pregunta, no le pregunto quién dice su escuela quién es Jesús. No le pregunto qué dice su familia quién es Jesús. No le pregunto qué dice su religión quién es Jesús. La pregunta es: ¿quién dice Dios quién es Jesús? ¿Y quién cree usted en su corazón quién es Jesús? Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro.